Y vamos a resumirlo todo desde el día lunes hasta el día viernes. Que Elon Musk compraba acciones de Twitter. Los miedos a una posible recesión. Amanecimos con un gap bajista muy grande y se pueden realmente encontrar oportunidades en este tipo de activos. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que estuvo pasando esta semana. Como siempre, también vamos a estar analizando algunas de las empresas que ustedes me dejan a través de mi perfil de Instagram. Me pueden buscar como @joveninversor. Nada de @joveninservor, @joveninversor1, @joven.inversor. No, nada de eso. Todos esos perfiles son perfiles falsos que intentan copiar mi identidad y estafar a la gente que me sigue. Así que Joven Inversor y nada más. Y lo mismo para mi perfil personal, es Agustín Natoli. Nada más. No hay ningún punto, ninguna coma, ningún guión, ni Agustín Natoil, nada de eso. Agustín Natoli y nada más. Como solíamos hacer, les voy a dejar en la línea de tiempo marcado los minutos donde analizamos cada una de las empresas y también vamos a hacer una leve intro para ver qué es lo que estuvo pasando esta semana. Algo nuevo que incorporamos al análisis semanal y si les gusta y les interesa, lo podemos seguir sumando para los próximos análisis. Como siempre les digo, si les gusta este tipo de videos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita que me ayuda muchísimo. No les cuesta nada y a mí me ayuda mucho de verdad. Vamos a empezar entonces. Tuvimos una semana bajista, sobre todo en los mercados de los Estados Unidos, y el gran protagonista esta semana fue la Reserva Federal, que básicamente es como si fuese el Banco Central de nuestro país, pero en los Estados Unidos. Y vamos a resumirlo todo desde el día lunes hasta el día viernes. El día lunes nos amanecimos con la gran noticia que van a estar viendo en pantalla, que Elon Musk compraba el 9.2% de las acciones de Twitter, algo que nos impactó a todos, pero ya Elon Musk venía de alguna forma diciéndolo con carpa a través de su perfil de Twitter. Empezó a hacer encuestas y a hacer consultas a los usuarios de esta red social sobre justamente Twitter, ¿no? Algo que parecía medio raro, pero no inducía a pensar de que Elon Musk iba a comprar casi el 10% de las acciones de esta empresa. Así que nada, arrancamos la semana con ese notición, lo cual hizo que despegue Twitter más de un 25% solamente en esa jornada. Y también fue un día excelente para todos los mercados de Estados Unidos, que arrastró también al mercado argentino y a todos los mercados del mundo, ¿no? Así que arrancamos la semana con mucho punch, pero lamentablemente iba a ser casi que te diría el único día positivo de la semana, porque pasaron cosas después. El día martes empezamos con los miedos a una posible recesión y posibles nuevas sanciones de Estados Unidos hacia Rusia. Teníamos el miércoles algunas minutas de la Reserva Federal que espantaban un poco a los inversores y tuvimos una suba de más del 6% en las tasas de interés de los bonos de 10 años, lo que hizo que empecemos una leve caída en los mercados de Estados Unidos, devolviendo prácticamente toda la suba que habíamos tenido en el día lunes, a la espera de lo peor que supuestamente sucedería el día miércoles, ¿no? Y llegamos al día miércoles, donde amanecimos con un gap bajista muy grande, como el que pueden ver acá en pantalla, se los voy a dejar acá en pantalla, donde el mercado empieza a percibir que la aceleración de la inflación no va a ser suficiente con una política monetaria como la que viene trayendo la Reserva Federal hasta el día de hoy, lo que empujaría a la Reserva Federal a tener una política de emisión más contractiva. ¿A qué me refiero con una política monetaria contractiva? Básicamente una política monetaria donde se achica muchísimo la emisión monetaria, prácticamente no se emite dinero y se sube muchísimo la tasa de interés para intentar absorber el circulante y que eso no siga impulsando y acelerando la inflación. El día jueves tuvimos el clásico rebote, tuvimos una apertura roja, una apertura negativa, pero con el correr del día y más acercado al mediodía tuvimos un repunte bastante interesante de los mercados, cerrando en una vela muy linda, una vela martillo, que básicamente ha sido por una alta expectativa negativa sobre las minutas de la Reserva Federal y un clásico rebote después de una gran caída, por lo menos en el régimen de volatilidad actual que estábamos teniendo, un rebote interesante respecto a lo que había pasado el miércoles. Pero bueno, la sensación negativa de lo que había dicho la Reserva Federal de tener una política monetaria todavía más contractiva frente a la aceleración de la inflación es algo que venía afectando a los inversores de una forma bastante grande. Y el día viernes continuamos con las bajas en el caso del Nasdaq, cerrando prácticamente en mínimos, después de una noticia un poco alarmante. El presidente del Banco de la Reserva Federal anunció y dijo básicamente que estaba atrasado en su misión de controlar la inflación y que frente a esto probablemente tenga que tomar medidas más contractivas y acelerar un poco el proceso de subir la tasa de interés básicamente, para poder absorber el dinero circulante, lo que hablábamos recién, para evitar que este dinero se vaya a la inflación. Esto asustó más todavía a los inversores y continuó las bajas en el día viernes, cerrando prácticamente en mínimos del día en los activos de mayor riesgo. Hablamos claramente del sector tecnológico y de algunas empresas que tienen mayor riesgo a diferencia de otras que ya están más consolidadas. Por eso, como vamos a ir a ver ahora los gráficos, el Dow Jones, el índice industrial que conforma empresas como Coca-Cola, empresas más del sector pesado, no sufrieron caídas muy grandes. De hecho, es el mejor índice, por lo menos en rendimientos de la semana pasada, y lo vamos a ir a ver todo directamente a las pantallas. Espero les haya gustado esta introducción. Nos vamos
vamos a las pantallas a continuar con el análisis directamente a los gráficos. A ver qué es lo que podemos esperar de la próxima semana, porque esto de noticias nos dice lo que ya pasó y cómo lo podemos llegar a interpretar. Pero lo que a nosotros nos interesa es ver qué es lo que puede suceder. Y para eso necesitamos de análisis técnico. Así que vamos con las pantallas. Bien, acá estamos en la pantalla y antes de empezar les quiero recordar, como hago en todos mis videos, nada de lo que vamos a ver es recomendación ni de compra ni de venta. Les recuerdo que no soy asesor financiero de nadie, eso requiere una responsabilidad bastante alta. Simplemente vengo a traer este contenido de forma educativa para que podamos contrastar diferentes análisis y podamos compartir opiniones, ni más ni menos que eso. Como siempre hacemos, vamos a empezar con el S&P 500, el índice más importante no solo de Estados Unidos, sino que del mundo. Y habíamos hablado la semana pasada de un posible ABC, un posible patrón bajista en el índice S&P 500. Y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ya estaba dibujado, así que lo estoy dibujando dos veces. Ahí lo tenemos. Y lo que habíamos hablado en el último análisis semanal es justamente esto, ¿no? Este movimiento a la baja que habíamos visto en el S&P 500, con color negro no va. Este movimiento a la baja, este retroceso hacia el 0,618 que tenemos por acá y una posible continuación de tendencia bajista con una onda C posiblemente, ¿no? Hasta la zona de soporte que teníamos por acá, porque recuerden que por una cuestión matemática, si el precio retrocede un 0,61,8%, la extensión la vamos a tener en el mismo punto que el fin de la onda A, ¿no? Fíjense, si nosotros trazamos una extensión, vamos a tener el 0,618 de extensión en la zona de soporte anterior, en esta zona de por acá. ¿Qué es lo que sucede? Por lo menos bajo mi estrategia y mi forma de operar, los que hicieron el intensivo de Fibonacci lo saben, de hecho estamos por abrir los cupos nuevamente. Mi estrategia sobre el ABC se confirma una vez que se quiebra la media móvil exponencial de 20 periodos con vela base cierre. ¿Qué significa esto? Primero que se tiene que romper a la baja, o sea, se tiene que romper el promedio de la media de 20. ¿Por qué? Porque la media de 20 muchas veces funciona como soporte y resistencia dinámica. Significa que el precio rompe, se apoya sobre la media de 20 y a partir de acá continúa el movimiento alcista. Para yo no comerme ese amague y no comerme un ABC bajista, que no va a ocurrir porque quizás lo reconoce como soporte, espero al quiebre. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de base cierre? Me refiero a que haya una vela, por ejemplo la semana que viene, que cierre por debajo de la media móvil exponencial de 20. En este gráfico, al ser un gráfico semanal, no espero dos velas con base cierre porque se me extiende mucho y me altera el ratio de riesgo-beneficio del trade que quiero tomar. Así que siempre suelo esperar una sola vela con base cierre por debajo de la media móvil de 20 en el caso de que opere un ABC bajista o alcista en gráfico semanal. Por lo pronto, mi visión del mercado con lo que se presenta actualmente tiene más pinta de continuar una tendencia bajista que de retomar la tendencia alcista. Pero eso no lo puedo determinar en este momento porque no tengo un patrón bajista confirmado en un gráfico semanal. Pero por una cuestión de probabilidad y viendo el patrón que dejó la semana pasada, tenemos más probabilidad de seguir cayendo que de empezar a subir. No tengo posiciones armadas en este momento en índices, salvo una pequeña chiquitita, creo que en el S&P 500 bajista con contratos por diferencia. Yo lo opero en eToro personalmente, cada uno sabe lo que hace. Pero no más que eso, no tengo una posición fuerte en el mercado o una decisión tomada en el mercado sobre qué dirección vamos a seguir porque justamente estoy esperando confirmaciones. O sea, si no podemos romper la semana que viene la media móvil exponencial de 20 a la baja, lo más probable es que la aguante como soporte y podamos continuar sí el sendero alcista. Por lo contrario, probablemente la semana que viene, si cerramos por debajo de este nivel, empiece a tomar posiciones a la baja para especular con un posible movimiento más a la baja. Hasta acá dejamos el análisis del S&P, pasemos al Nasdaq rápidamente. Bueno, y en el Nasdaq tenemos un poco lo que hablábamos recién en el S&P 500, pero ya desarrollado. Lamentablemente no abrí posiciones el viernes, por una cuestión de tiempo no estuve el viernes en mi casa, así que dependiendo cómo abramos el día lunes el mercado, empieza a tomar posiciones bajistas en lo que es el índice tecnológico. ¿Por qué? Porque estamos viendo el patrón que les comentaba anteriormente de confirmación de ABC a la baja. Lo mismo habíamos hablado en el análisis semanal pasado, este retroceso hacia el 0,618 nos iba a conformar en la onda B de este movimiento, o sea tenemos onda A, que es todo este movimiento, onda B, que es este movimiento, y la posible onda C que se daría en el caso de que esta vela martillo se confirmase bajista, que era bajista, y la vela de esta semana. Cierra por debajo de la media móvil exponencial de 20, tenemos un DI negativo por encima del DI positivo, ADX en los 26 puntos, recordemos que por encima de los 25 puntos se confirma una tendencia fuerte, así que es muy probable que vayamos a la zona de piso para lo que es el Nasdaq. ¿Seguro? No hay nada seguro en este mundo. ¿Probable? Es muy probable, así que vamos a ver cómo abrimos a partir del lunes y si nos da posibilidad o no de abrir posiciones bajistas en este índice, que la verdad se ve bastante mal la situación. Vamos a ver el Dow Jones. Y acá tenemos al Dow Jones y voy a cambiar de gráfico solamente en este índice. ¿Y por qué? Porque tenemos algo bastante interesante en el Dow Jones. Mientras estamos viendo retrocesos y patrones bajistas... Perdón, miro para allá porque tengo un trade abierto en Bitcoin. Moraleja, nunca traden mientras graban un video.
Mientras estamos viendo patrones bajistas en lo que es el Nasdaq, el índice tecnológico, vemos algo totalmente diferente en el índice promedio industrial, ¿no? En el índice del Dow Jones, que promedia empresas más pesadas, ¿no? Del sector industrial, empresas que no tienen tanto riesgo como las tecnológicas por una cuestión de expectativas. En el Nasdaq hay un montón de empresas de crecimiento, empresas que no tanto, pero hay muchas empresas de crecimiento que dependen muchísimo de la expectativa que haya con respecto a la política monetaria de la Reserva Federal, por ejemplo. En el caso de las empresas del Dow Jones, no están tan atadas a eso porque son empresas que no tienen mucho riesgo, no son empresas que suelen tener una volatilidad ni betas muy altos, o sea, la volatilidad comparada contra el S&P. Suelen ser empresas mucho más tranquilas, empresas que ya tienen un mercado asentado, y yo siempre pongo el mismo ejemplo para los nuevos en el canal, que es Coca-Cola, ¿no? Una empresa que ya está establecida, que tiene un producto que vende todo el tiempo, a lo largo de los años, que es rentable, solvente y todas las cuestiones fundamentales que analizamos a la hora de analizar una empresa fundamentalmente, valga la redundancia. ¿Y por qué digo que vemos un patrón alcista? Bueno, clásico, tenemos una trendline bajista, sí, esta trendline está determinada por esta línea punteada a la baja, básicamente se determina porque tenemos máximos descendentes, y fíjense que rompimos esa tendencia, en realidad era una línea de tendencia tentativa porque solamente tenía 2 contactos, y en el tercer contacto se quiebra al alza. No solo que se quiebra al alza, sino que hace nuevo máximo en esta zona, por encima de estos que tenemos por acá, alcanza una resistencia marcada por el Oracle Numeris y hace un retroceso hacia la trendline nuevamente, reconociéndola como soporte esta vez. Esto significa que tenemos un movimiento al alza, máximo, retroceso, throwback hacia la trendline bajista y nuevamente nos posicionamos por encima de todos los promedios. Fíjense que están todos como si fuese un ramo de flores en el mismo punto. Media de 200, media de 50 y media de 20 por debajo del precio, y lo único que nos separa de ir nuevamente a la zona de máximos es el volumen profile, ¿sí? El POC, que tenemos la zona del POC donde hay mayor negociación justo por encima del precio y justo donde tenemos la mecha. En el caso de que el lunes podamos cerrar por encima del POC, la cosa se pone muy pero muy interesante para el Dow Jones. Y ahí es donde vemos muchas veces esta diferencia, esta antítesis de Dow Jones subiendo, Nasdaq bajando y el S&P en el medio diciendo, bueno, me quedo neutral. Siempre suele pasar cuando hay esta rotación de carteras por una cuestión de miedo en el mercado, y normalmente cuando hay suba de tasa de interés, que los inversores suelen vender los activos más de riesgo, el Dow Jones no se suele ver tan afectado como quizás otros índices, justamente como el Nasdaq, como el ARK, por ejemplo, que son índices que siguen empresas fintech, por ejemplo, que tienen más riesgo, ¿no? Vamos a ver directamente al contado con liquidación. Bien, acá estamos con el dólar contado con liquidación. Para los nuevos les recuerdo que este dólar contado con liqui no es el contado con liqui que van a encontrar ni en Dólar Hoy ni en ámbito financiero. Es un dólar contado con liquidación promedio de CDRs, los que pueden ver arriba en la fórmula, ¿sí? Se está hablando y se hace el chiste, ¿no? Del bull market argentino, de que estamos a la hora de volar y volver a ser potencia, no sé, están diciendo cualquier cosa. Y bueno, tenemos acá el dólar contado con liquidación, que justamente este tipo de noticias salen en el momento donde quizás vamos a tener un cambio de tendencia o donde realmente están las oportunidades, ¿no? En los máximos, por ejemplo en estas zonas de acá, nos encontramos como mensajes como Argentina se transforma en Venezuela, vamos a hacer la próxima Cuba, ya lo habrán leído en Twitter y en las diferentes redes sociales, YouTube también, donde siempre cuando estamos en zonas de máximo parece que nos vamos al tacho, vamos a hacer la próxima Venezuela como les decía, y cuando estamos en zonas de compra, zonas de piso por lo menos, no sé si de compra, pero zonas de piso, siempre es Argentina es el próximo Estados Unidos o ese tipo de cosas. ¿Cuál es mi perspectiva en esto? Que dejemos las emociones de lado. No sé si Argentina va a ser la próxima Estados Unidos, no sé si vamos a ser Cuba, Venezuela, no me interesa. Lo que a mí me interesa es lo que veo en el gráfico. ¿Y qué veo en el gráfico? Que tenemos al dólar contado con liquidación en una zona de piso, en una zona en una zona barata, o por lo menos en una zona atractiva a la hora de comprar activos que tengan que ver con el dólar contado con liquidación, como por ejemplo ETFs del mercado argentino, CDRs y demás. Lo mismo que pasó en este punto acá, o sea, lo mismo que pasó en esta zona de por acá, no sé si se acuerdan, algunos suscriptores quizás un poco más antiguos, se acordarán que en toda esta zona nadie le interesaba comprar activos relacionados con el contado con liquidación, y estas eran zonas de compra porque lo estamos viendo, ¿no? Es el pasado, estamos viendo qué es lo que pasó. Estas eran zonas de compra y por allá, por ese entonces, hablábamos justamente de eso, ¿no? Estábamos hablando en ese momento de que ya está, que éramos el próximo Estados Unidos, y bueno, el mercado habla, ¿no? El mercado tomó una decisión y continuó la suba. Lo mismo acá éramos Venezuela ya más o menos, ahora somos Rusia fusionado con China y somos la próxima potencia. Bueno, como les digo, por lo menos yo en mi análisis y mi forma de operar trato de no basarme en las emociones, no basarme en las noticias, no basarme en lo que creo que puede llegar a pasar, sino en lo que me dice el gráfico. Y en base a lo que me dice el gráfico, tomo las decisiones, ajusto mis operaciones, tomo mis ratios riesgo-beneficio coherentes y acordes a la operación que quiero hacer y actúo en el mercado. Así de sencillo.
Por lo menos esa es mi opinión y mi forma de ver este tipo de cosas. Cada uno tiene la suya y no hay ninguna que sea mejor o peor que otra, simplemente son distintas. Así que, bueno, mi opinión para el dólar contado con liquidación es que estamos en una zona de piso. En lo personal estoy acumulando algunos papeles en el mercado local con esos pesos que quizás me pueden sobrar a fin de mes. Así que bueno, es simplemente lo que estoy haciendo, cada uno que tome su propia decisión. Vamos con las empresas que eligieron ustedes a través de mi perfil de Instagram, que en esta vez son 3. Bien, acá tenemos a Coca-Cola, uno de los papeles más pedidos, básicamente porque estamos en máximo y siempre que estamos en máximo la gente quiere comprar ese papel. Error, por lo menos bajo mi punto de vista, muy grande. Recordemos que cuando estamos en máximo histórico nunca es aconsejable comprar papeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos forma de calcular un ratio de riesgo-beneficio, no tenemos forma de calcular una probabilidad porque no tenemos un patrón claro. Simplemente estamos comprando porque está subiendo. Eso es un error muy pero muy común, sobre todo en personas principiantes o personas que están empezando. Siempre perseguir aquel papel o aquel activo que está de moda o que está subiendo y no verlo cuando no está de moda y no está subiendo. Como por ejemplo los activos chinos, empresas como Alibaba, Baidu y demás, son empresas que están muy baratas por factores externos a esas empresas, pero nadie habla de ellas porque no están subiendo, así de sencillo. Por lo pronto, ¿cuál es mi opinión? Estas zonas de Coca-Cola no son zonas de compra. Bajo mi punto de vista no son zonas de compra, básicamente porque estamos en máximo histórico y porque en máximo histórico no sabemos dónde está la próxima resistencia. Y lo más probable es que estemos más cerca de la resistencia que del soporte. Y si estamos más lejos de la resistencia que del soporte, el ratio de riesgo-beneficio no nos va a dar jamás. Entonces, bajo probabilidad matemática y un poco de análisis técnico básico, ya podemos darnos cuenta de que no es una zona de compra para Coca-Cola. ¿Puede seguir subiendo? Puede seguir subiendo y lo más probable es que siga subiendo. Pero no vale la pena correr un riesgo de comprar un activo máximo histórico cuando tenemos oportunidades mucho más claras en otros activos, ¿sí? Por el lado de los indicadores, todo perfecto. Tenemos volumen creciente. Fíjense cómo la media de color azul va subiendo. Rompimos el máximo anterior. Pero fíjense cómo el ADX está bastante bajo. De hecho, es muy raro que en Coca-Cola el ADX tenga una tendencia clara porque Coca-Cola es un papel que se suele mover muy pero muy despacio y es raro que clave una tendencia fuerte. Entonces el ADX suele estar bastante bajo en Coca-Cola y el DI positivo y el DI negativo permanentemente cruzándose, dando señales falsas por todos lados. La verdad es que para los indicadores Coca-Cola siempre es un activo complicado. Pero por otro lado, como podemos ver en el gráfico diario, tomó una tendencia muchísimo más clara y bastante más fuerte. Recuerden que los indicadores se basan en las velas. Si yo tengo menos velas, tiene menos periodos para analizar. Si yo tengo más cantidad de velas, tiene más periodos para analizar. Y justamente por este motivo tenemos una ADX tomando una tendencia alcista, ¿no? Está empezando a tomar una curvatura alcista. DI positivo por encima del DI negativo. Esto es una señal positiva y la señal de compra la dio aproximadamente por acá, en el mismo momento que se dio el cruce de la media móvil de 20 más o menos. Vamos a trazar una extensión de Fibonacci que me parece que está bastante clara. A ojo, vamos a trazarla así de forma rápida y como podemos ver estamos en zona de target. Bajo mi punto de vista, Coca-Cola a partir de acá debería comenzar una corrección. Vamos a ver qué sucede, pero por el otro lado también tenemos un Dow Jones en zonas de compra o en zonas de soporte. Así que sería raro ver un Coca-Cola bajando mientras vemos un Dow Jones subiendo. Vamos a ver qué sucede, pero por lo menos estamos en zonas de resistencia. Lo mismo que pasa con Walmart, que no es una empresa que ustedes me dejaron, pero quiero verlo al paso. Fíjense cómo estamos ya rompiendo la zona de máximo anterior. La verdad es que yo salí en este punto de por acá de Walmart, en una parte el 50%, el otro 50% en la zona de resistencia. Lo vimos en el video anterior. Y bueno, nada, siguió subiendo. Pero recordemos que cuando tenemos un activo que sube mucho de precio y nosotros no sabemos qué hacer, si venderlo y mira si sigue subiendo o no venderlo y mira si empieza a bajar, lo mejor es tomar una decisión y mi decisión fue de venta. ¿Por qué? Porque subió tanto que seguir estando en esa posición, seguir estando tan expuesto al mercado me puede jugar en contra. Es preferible tomar la ganancia que tenemos, que es la que yo tenía pensada desde que hice la compra, cerrar la posición y buscar otras oportunidades en vez de querer seguir buscándole más dinero a una posición que ya está terminada. Eso es ser codicioso y las emociones nunca son buenas en el trading. Así que vamos con la siguiente empresa que me dejaron atrás de mi perfil de Instagram. Y cuando hablo de oportunidades, tenemos empresas como Facebook. Tampoco vamos a decir oportunidades, pero vamos a entenderlo un poquito mejor, lo que hablábamos recién con Coca-Cola, de una forma muy rápida. Fijémonos que Facebook cayó una barbaridad, en realidad Meta ya no, bueno, no es más Facebook, ahora es Meta, pero bueno, me quedó la costumbre. Fíjense que Facebook o Meta cayó un 51,5%. Es una locura. La encontramos por la mitad de precio hasta hace un par de semanas. Y hoy tampoco no está muy lejos, o sea, la encontramos a un 42% de su valor de máximo histórico. O sea, estamos comprando a una empresa que en realidad es un holding, ¿no? Estamos comprando, digamos, Facebook, WhatsApp, Instagram y bueno, un montón de otras empresas que tiene Meta, ¿no? Al 42%
de descuento, de alguna manera. ¿Significa que son zonas de compra que hay que comprar ya? Bueno, eso va a depender de cada uno. Yo, en lo personal, me parece una zona interesante para acumular papeles y de hecho es lo que estoy haciendo de a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos claramente en una tendencia bajista muy fuerte. No hace falta que lo diga yo, se los puede decir acá mi amigo la DX, que está en zonas de máximos. Y un DI negativo por encima del DI positivo de una forma muy fuerte. Esta caída fue con muchísimo volumen negociado y claramente estamos en una tendencia bajista de corto o mediano plazo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de papeles, pero a diferencia de otros como veíamos con Coca-Cola, estamos en zonas de soporte y se pueden realmente encontrar oportunidades en este tipo de activos, porque estamos baratos, estamos en zonas de piso. ¿Quiere decir que va a subir? No. Pero tenemos muchísimas más probabilidades de ganar en el corto o mediano plazo que con otra empresa que está en zonas de resistencia. Espero que se entienda el mensaje. Si me preguntan a mí, en mi opinión, que recuerden que no es más que mi opinión, esta es toda una zona de piso y voy a buscar entre esta zona y esta zona, o sea, la zona del POC, la línea de tendencia y esta zona de resistencia, toda una zona de acumulación para sumar papeles de meta a mi portafolio, ¿sí? En el caso de que estés comprado, bueno, yo ajustaría un stop por debajo de todo esto, de hecho así es como yo lo tengo planteado, o sea, zonas de compra entre esto y esto, stop por debajo del POC. ¿Sí? Así que así es como yo plantearía el trade, así es como veo a Facebook para los próximos meses o días. Y acá tenemos el gráfico diario. Personalmente pienso que podemos tener un retroceso aún más. Todavía si vemos que el Nasdaq presenta un patrón bajista, probablemente veamos a Meta caer un poco más. Pero simplemente, o por lo menos bajo mi punto de vista, va a ser para poder aprovechar y sumar más papeles al portafolio. Por lo menos es lo que pienso hacer yo. Así que bueno, les dejo acá el análisis de Facebook. Vamos con la última empresa del día de hoy. Bien, acá estamos con Tesla, ¿no? Y no hay mucho que decir. Trazamos una extensión de Fibonacci marcando el mínimo del movimiento, o sea, el mínimo de todo este movimiento, retroceso de onda B, y acá tenemos el target adquirido a la zona de los 1130,44. Casi de forma quirúrgica alcanzó el target que habíamos planteado recién, ¿no? Lo planteamos recién. Bueno, no tengo mucho que hablar, los indicadores hablan por sí solos, tenemos extensión de Fibonacci marcándonos techo, tenemos una DX planchado, un DI positivo no muy lejos del DI negativo y probablemente vengamos hacia la zona de la media móvil exponencial de 20. En lo personal no tengo papeles de Tesla, no pienso sumar papeles de Tesla en este punto ni muchísimo menos, capaz que es una oportunidad, cada uno sabe lo que hace, pero yo personalmente lo espero nuevamente rebotando en la media móvil exponencial de 20. Si eso ocurre, probablemente sume posiciones en Tesla, para los que me estuvieron preguntando, pero por el momento no. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente, que lo estoy viendo ahora, medio abuelo de pájaro. Si yo uno estos dos máximos, ¿qué sucede? Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el porqué del retroceso de Tesla. Bueno, no tengo mucho más que hablar, ¿no? Me parece que el gráfico habla por sí solo. Zonas de compra, me parece que en un gráfico semanal en la media de 20 como vimos, y en un gráfico diario cuesta simplemente con trazar un retroceso de Fibonacci y probablemente podamos adquirir acciones de Tesla en la zona del 0.618, 0.5, 0.38. Toda esta zona es una zona importante para Tesla y se puede hacer una compra escalonada. En lo personal, no sumé papeles de Tesla. Si lo llego a hacer, voy a intentar acordarme y avisarles por mi perfil de Instagram y el porqué también de mi trade, ¿no? No es tan importante decirles compré o no, sino decirles compré por tal motivo y que puedan aprender de ese análisis técnico para Tesla o para otras acciones, ¿no? Así que hasta acá dejamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido. Si fue así, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y suscribirse, que me ayudan un montón a seguir trayendo este tipo de contenido. Y nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.